Capítulo 7 del Evangelio según Lucas, verso número 11 al 17. Leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar juntos tocando, ministrando la palabra del Señor, o compartiendo en esta noche el consejo de ella bajo el tema tocando el féretro. Gloria al Señor. Eso sucede, tocando el féretro. Bendito el nombre del Señor. En esta noche, hermanos, hay uno que quiere tocar el féretro. Alabado sea el nombre del Señor, y está en medio nuestro. No se asuste, dele gloria al Señor. Alabado sea Dios, y veremos juntos, hermanos, usted y yo, gloria al Señor, el poder de Dios en acción. La historia bíblica que tenemos por delante, hermanos, nos habla de uno de los milagros de Jesús, demostrando el poder de Él sobre la misma muerte. Extraordinario. Es uno de los milagros de resurrección que se nos narra en los evangelios, tocante al Señor, a lo que Cristo hizo, acompañado con otros más. No fue el único, gloria a Dios, pero este es uno que en verdad se manifestó el poder de Dios. ¿Quién pudiera detener el poder de Dios, hermano? ¿Quién pudiera detenerle para que Él no obrase? ¿La muerte? No, la muerte no podía. El poder de Dios iba por encima de la muerte, y se manifiesta aquí. Aunque algunos luego querían desacreditar este milagro, diciendo algo, hermanos, que el espíritu de la persona habitaba y andaba por encima, por los aires por lo menos como 3 días después de la muerte, y que podía nuevamente volverse a incorporar. Nada de eso. Los cementerios hubiesen mucha resurrección si así fuera. Gloria, y cada uno que va al cementerio, hermano, ya no vuelve, gloria a Dios. Por lo tanto, eso es un engaño. Pero entonces esto es parte de uno de los milagros extraordinarios del Señor sobre la muerte, gloria a Dios, demostrando entonces, ahí se iba la esperanza de una viuda, su hijo, también, gloria al Señor, en ese día yace entonces para ella, hermano, toda esperanza. Enterrando entonces lo único que tal vez le era como una motivación de vida, el hijo. Y en ese momento, hermano, va rumbo al cementerio y se va a encontrar en este camino, en esta caravana de vivos, gloria, que venía el Señor de celebración, de fiesta. Se va a encontrar con un grupo de personas enlutadas, entristecidas, llorando. Entonces, hasta que allí va a suceder entonces un milagro extraordinario. Gloria al Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, que tocó el féretro. Yo no sé si usted se ha detenido a mirar o a preguntarse alguna vez por qué el Señor tocó el féretro. ¿Por qué tocó el féretro? Gloria a Dios. Permítame recordarle, gloria a Dios, que el féretro es ese recipiente generalmente de madera con tapa, en el cual se deposita un cadáver para ser enterrado. Lo que usted y yo llamamos, tal vez en forma más criolla y común, el cajón. Algunos dicen el sobre todo de madera, como usted quiera llamar, el féretro. Gloria a Dios. No tenga temor de eso, ¿verdad? Ninguno. Ya hemos estado hablando en la semana sobre la muerte, así que no hay temor, estamos listos. Pero hoy vamos a tocar el féretro. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. No nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús tocó el féretro.
Me preguntaba entonces por qué. No sé si usted se lo ha preguntado alguna vez. ¿Por qué Jesús tocó el féretro? Si en verdad el Señor podía decir la palabra, decirle al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantaría sin necesidad que el Señor tocara el féretro. No había necesidad alguna que Él lo tocara. Nos va a ayudar este detalle que nos relata Lucas a nosotros. Nos va a ayudar a comprender que el momento, que esta situación que el Señor hace tocando el féretro, le vamos a observar y ver que allí, hermanos, ya mostraría la realidad de la situación que se estaba viviendo. La condición era que en ese féretro, en ese cajón, ya se había ido todo lo que en un momento había tenido vida y ahora ya no lo tenía. Y el féretro le hace sentir el grado delicado de la situación que se estaba viviendo. El féretro describe la condición y demuestra en un entorno cómo se estaba. Despierta conciencia. No era que quizás iba a morir, no era que quizás se iba a enterrar, era que ya estaba muerto, que estaba en el féretro y que iba rumbo al cementerio. Esa era la realidad. El Señor toca el féretro para que entonces se pudiera hacer conciencia de la situación irreversible que se estaba viviendo. No era, hermanos, no había esperanza allí. Y cuando el Señor detiene a esta caravana y toca el féretro puntualmente y pone sus manos sobre el féretro, es porque en verdad, primero, le quiere mostrar la situación que se encuentra, y número dos, manifestaría su poder y su gloria en ese momento. Tan sencillamente que el Señor le plació entonces tocar el féretro para que lo que estaba dentro del féretro tuviera vida. Ese era el propósito del Señor. Tocar el féretro para que lo que estuviera dentro de ese cajón recobrara vida. Eso quiere Dios. Bendito el Señor. Tocar el féretro para que lo que esté adentro pueda recobrar vida. Y de ahí que en esta noche, hermano, quisiéramos nosotros meditar bajo esa palabra. Gloria a Dios. Entonces, tocando el féretro, ¿qué cosas hemos puesto dentro de ese féretro que ya no hay más esperanza y que ya va rumbo al cementerio para ser enterrado? En esta noche Jesús sale al encuentro y toca el féretro para darle vida a lo que ya no tenía, para darle esperanza a lo que ya no tenía. Toca el féretro para demostrarnos la situación que ya estábamos viviendo, que ya habíamos enterrado allí de una forma. Nosotros ya habíamos enterrado, ahora íbamos a despojarnos totalmente de eso. Ya habíamos enterrado, habíamos puesto en ese féretro lo que ya no había más esperanza desde el punto de vista humano. Y el Señor se aparece tocando el féretro y haciendo resucitar lo que allí estaba. ¿Quiere que Jesús toque el féretro? Amén. Tocando el féretro en esta noche. Gloria a Dios. El Señor está aquí para tocar el féretro, lo que hemos puesto adentro de eso que ya nos habla que se había cortado toda esperanza. Hay una esperanza en el Señor. Él quiere en esta noche tocar el féretro y hacer resucitar lo que allí entonces nosotros habíamos puesto. Frente a esta introducción, hermano, tal vez surgiría muchas cosas que vienen a nuestra mente de qué cosas el Señor quisiera resucitar. Yo no voy a hacer vigilia en esta noche, voy a meditar junto a ustedes en 3 principios nada más, 3, gloria a Dios, que vamos a enumerarlos y tal vez abarquen como un abanico algunas de las situaciones que nos ha tocado vivir a nosotros también. Gloria al Señor, que es, gloria a Dios, el poder dar esperanza a lo que ya habíamos tenido como sin esperanza alguna. Gloria a Dios. En primer lugar, hermano,
Tal vez habíamos puesto dentro de ese féretro, dentro de ese cajón ya muerto y sin esperanza, la falta de confianza en las personas. La falta de confianza en las personas. La Biblia dice en el Evangelio según Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas Iscariote fue uno de los vivos ejemplos de que en verdad en la vida nos encontraremos con personas que ya nos digan o nos hagan decir o piensen que hagamos que ya hemos perdido toda confianza en las personas. Ya no se puede confiar en las personas. Yo voy a aclarar este punto porque hay un versículo que hace mención y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ese verso hace mención de la confianza en el hombre para salvación. Si yo pongo mi confianza en el hombre para salvar, soy maldito. No tengo esperanza alguna en confiar en el hombre. Pero ese verso no desacredita de que yo pueda confiar en las personas. Encontramos nosotros que hay personas buenas en la tierra. Y aclaro otro verso, porque la Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Eso es para salvación. La Biblia dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, sí encontramos. Para relacionarnos en la vida, sí encontramos nosotros la necesidad de poder confiar en la persona que tenemos a nuestro lado. Tenemos que tener confianza en quien está a nuestro lado. Pero muchas veces esa confianza se ve perdida, porque alguien nos traicionó en la vida, alguien nos hirió, alguien que estaba al lado nuestro actuó de una forma que no esperábamos y fuimos traicionados. Entonces terminamos diciendo, yo ya perdí toda la confianza en las personas. Yo no creo más, no confío más en las personas. Y eso es un problema. Si eso es lo que está dentro del féretro en esta noche, necesito un milagro del Señor. Porque no podemos caminar en la vida nosotros viviendo la desconfianza continuamente. El Señor conoce de esto. El verso que hemos leído habla de la experiencia que Él, como hombre, vivió. El ser traicionado por uno de los que Él escogió y llamó discípulo de Él. De los que comían con el Señor, caminaban con Él. De la que vio los milagros y las enseñanzas del Señor. Esa persona que era íntimo amigo, que allí estaban juntos, que el Señor lo apartó, que el Señor comió con ellos, que le lavó los pies. Ese discípulo que allí estaba y que el Señor había confiado en él, confiado desde el punto de vista humano, vuelvo y reitero, al punto tal que le designó a él la tesorería del grupo. Imagínese en quién confía usted para darle la seguridad de la finanza. La persona que ocupa ese lugar tiene que ser una persona de confianza para que usted diga, depositamos en esa persona la confianza de la administración económica, del ministerio público de Jesús. Eso era algo en quien en verdad había confianza. Pero sin embargo, esa confianza fue traicionada. Dice la palabra del Señor que viene el Señor y dice, Judas, con un beso entregas a tu Señor. Gloria a Dios. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. De esa forma, el beso, hermanos, está representando, demostrando, hermanos, la cortesía. Está hablando, hermanos, de
del saludo cordial que desde el tiempo oriental se usaba. La Biblia habla del ósculo santo, que es bueno practicar, pero de hospitalidad, como de aprecio que uno tiene hacia la persona. Y eso era utilizado de esa forma. Hasta el punto tal cambió la historia que al día de hoy nosotros decimos, cuando alguien saluda, a veces, y encontramos que es tipo Judas, decimos, no será el beso de la traición. Quedó como marcado en la historia la traición de un hombre con un beso. Era algo inusual. ¿Quién iba a sospechar del beso, de un saludo? Nadie. Y el Señor dejaría. Claro, entendamos que si nos sumergimos directamente en la historia y propósito del Señor, se cumpliría lo que Dios había dicho. Pero entonces notamos nosotros la traición, la desconfianza en la persona. ¿En quién voy a confiar? Todos son iguales. ¿Ha escuchado eso? Todos son iguales. ¿Son todos iguales? No. Porque hay 11 que no le traicionaron. Amén. Porque hubieron 11 que le ayudaron y estuvieron con él. Tan sencillamente nos demuestra que no todos son iguales. Si todos fueran iguales, todos lo hubiesen abandonado. No todos son iguales. Hay esperanza, hermanos, y nosotros creemos que en verdad hay vidas que han sido cambiadas, transformadas y mudadas por el poder del Señor. Gloria a Dios. Y que nosotros necesitamos darle oportunidad a aquel que la merece y que tal vez hemos confiado, pero nos ha decepcionado en la vida. ¿Se ha sentido decepcionado o decepcionada con alguien y ha dicho, no puedo volver a confiar? Confié en alguien, alguien me prestó su oído en un momento y me ayudó prestándome su oído, pero ahora está utilizando su lengua. En lo que ayer me prestaba el oído, hoy utiliza la lengua, y eso es traición. Las personas y los seres humanos vivimos momentos de traición en todo momento. A la vuelta de la esquina está la traición. Seremos traicionados. En la vida, ese es el vivo ejemplo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Vivimos toda la vida con esa confianza en las personas nula puesta en el féretro. Hemos enterrado eso. Hemos dicho, ya no voy a confiar en más nadie. Ya no voy a hablar con nadie. Ya no voy a volcarle a nadie mis pensamientos o mi necesidad. Se lo volqué a una persona y me traicionó, me hirió. Cuánto mucho más a veces cuando comienzan a haber sentimientos. Eso es doloroso, eso es triste. Pero entonces hay traición. Hay traición entre hermanos, hay traición de familia. A veces se es traicionado la intimidad del hogar, de la familia. Personas que traicionan, esposos que traicionan a sus esposas y viceversa. Qué triste que es. Las personas no quieren entonces volver a confiar. El mundo vive desconfiando, hermanos, de todas las cosas. Andan pendientes, hermanos, y viendo qué hay alrededor de ellos y por qué alguien le hace algo. O porque alguien se brinda de una manera diferente a uno. Porque están sospechando de todo. Hay desconfianza. Gloria al Señor. Hay falta de confianza en las personas. Y si alguien nos hace algo bien y nos ayuda en algo, lo vemos raro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me ayudó así? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pretende con esto? Nos cuesta creer que no pretende nada. Nos cuesta creer que simplemente lo hizo por un gesto de hermandad. Simplemente lo hizo por alguien que en verdad nos ayuda en el caminar de la vida. Pero como estamos desconfiando de todo, desconfiamos hasta de nuestra sombra. ¿Para dónde va? ¿Qué hace? No vaya a ser que me hiera o me hiera a mí también en algún momento.
No, tenemos que tener confianza. A veces encontramos que gente ya ha puesto en el féretro la confianza en las personas. Gloria a Dios. Necesita en esta noche que se acerque el Señor Jesús y toque el féretro. Gloria a Dios. Necesita que una vez más el poder de Dios toque ese féretro y le diga: a ti te digo, levántate, sal de ese lugar. No podemos vivir toda una vida siendo desconfiando de las personas, y esa falta, hermano, de confianza que tenemos que tener en las personas, la confianza para el diario vivir, confianza en eso. Gloria a Dios. No iramos y no podemos herir nosotros a alguien. Cuidemos de la confianza que han depositado en nosotros. Y veremos también entonces de darle confianza a otros. Han puesto en nosotros confianza. Nos han delegado una responsabilidad, una tarea. Alguien nos ha puesto algo en nuestras manos porque ha confiado. El Señor ha confiado en nosotros. Gloria a Dios. Y entonces nosotros no podemos traicionar ni herir. Ahora, si en nosotros como humanos hemos visto que la confianza en las personas ya la hemos perdido, necesitamos un milagro en esta noche. Y el milagro, hermano, se encuentra en las manos del Señor. Cuando toque el féretro, le dará vida a lo que allí estaba ya muerto. Gloria a Dios. Necesitamos volver a tener esa confianza en las personas. A veces meditamos en principios como estos en la Biblia, en la vida cristiana, y andamos, hermanos, por doquier, siempre teniendo una actitud diferente, al revés, opuesta. Desconfiamos de todo, no sirve. Quiera Dios que al meditar en la palabra de Dios podamos nosotros recuperar lo que se había muerto. Es bueno que yo pueda compartir con mi hermano y mi hermana. Es bueno que yo pueda compartir con mi familia, con el pueblo del Señor. Volver a tener esa confianza que tal vez en un momento se había perdido. Hay que recuperarla. Necesitamos que recobre vida. Y en esta noche, y el Señor toque el féretro y le dé vida entonces a eso que ya estaba muerto y punto a morir, y punto a ser enterrado, donde ya iba camino a un lugar donde no se retorna. Pero antes de eso, antes de enterrarlo totalmente, apareció el Señor. Y apareció el Señor en nuestra vida, hermanos. Y aparece el Señor en nosotros antes de que vayamos a enterrar algo que en verdad lo necesitamos. La confianza en las demás personas. Gloria a Dios. Otra cosa que tal vez pongamos o haya puesto en algún momento dentro de ese féretro es la falta de fe ante las promesas de Dios. La falta de fe ante las promesas de Dios. Romanos 14:22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Sabe que a veces nosotros nos presentamos como personas de fe? Nos preguntan: ¿crees? Y decimos: sí, yo creo. Creo en Dios, creo en sus promesas, creo en su palabra. Pero ahora, cuando se trata de verlas en nosotros, no las vemos y las proyectamos en otros. Le decimos a otras personas: sí, Dios va a hacer con el hermano y la hermana tal o cual cosa. Dios va a obrar en tal persona de una manera. Espere, confíe en Dios, hermano o hermana. Espere en el poder de Dios. Confíe que el Señor hará un milagro. Tenemos nosotros tal vez fe, pero para con otro. El apóstol dice: ¿tienes fe? Tenla también para contigo. La fe no es que yo predique de la fe, sino que yo la viva. Yo crea en lo que la palabra del Señor nos enseña. La definición de fe la encontramos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. A veces, hermanos, alentamos a todo con las promesas de Dios, pero nunca llega a nosotros. Todo el mundo es alentado. A todo el mundo estimulamos a continuar y a creer en las promesas del Señor, y le damos palabra de Dios y le decimos: cree en el Señor, Dios obrará, Él hará un milagro, y le predicamos a todo el mundo.
Pero a veces esa promesa no llega donde nosotros. Está en un féretro la falta de fe ante esas promesas. Que Dios lo va a hacer conmigo, ya no. Lo hará con... Y ahí enumeramos personas. Es más, hasta le damos nombre a Dios con quien Él podrá hacerlo. Pero se nos olvida que esa misma promesa también se van a cumplir en nosotros. La fe nos ayudará a nosotros, hermanos, a creer en lo que Dios ha prometido en nosotros. La fe nos va a permitir a nosotros estar atentos, expectantes del milagro que Dios querrá hacer, no solamente en medio de su pueblo, sino en mi vida. Estamos creyendo de que Dios hará grandes cosas, dice el salmista. Entonces se dirán de las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. No es solamente con estos, es con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos nosotros alegres. Estaremos alegres viendo las maravillas del Señor. No es solamente en lo que Dios va a hacer con mi hermano, es creer en lo que Dios va a hacer con su pueblo, con nosotros, con mi vida, con mi hogar, con mi familia. ¿Cree usted que Dios va a obrar en su familia? Amén. ¿Cree usted que Dios va a obrar con lo suyo? Esto no es fe para predicárselo a otro, esto es fe para recibirlo. Nosotros no podemos poner ese féretro, la falta de fe en la promesa del Señor. Yo sigo creyendo como el primer día Dios cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que la fe es imprescindible para eso. En la Biblia encontramos varios ejemplos de eso. Cuando usted toma la galería de hombres de fe en capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor que comienza a hablarnos y a detallar algunos de esos hombres, luego dice, ¿y qué más? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, por ejemplo. Y ahí comienza entonces a enumerar algunos nombres nada más, sin detalles de lo que vivieron. Gedeón fue un hombre de fe. Gedeón no tuvo victoria por la fe que tuvo en el Señor. A veces hablamos de fe y enseguida viene a nuestra mente Abraham. Por gloria a Dios. Él fue llamado el padre de la fe. Nosotros somos sus hijos. Gloria, somos hijos de Abraham, ¿verdad? Por la fe. Por lo tanto, tal vez no tuviésemos la fe de Abraham. Gloria. Al fin y al cabo, usted y yo no necesitamos la fe de Abraham. Gloria a Dios. Necesitamos tener fe en las promesas de Dios. Amén. En lo que Dios nos ha dejado a nosotros. No es que yo tengo la fe de fulano, yo no tengo la fe de fulano, yo tengo fe en Dios y en las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Eso es lo más importante. Gedeón fue un hombre de fe. Gedeón le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, hermano, corrió riesgo su propia vida. La fe nos lleva a veces a que nuestra vida corra en riesgo. No importa. Si tenemos fe, creemos en quien puede guardarnos. Y Gedeón, hermano, se puso su propia vida a causa de los madianitas que querían robarle todo. Él salió en un momento a defender la cosecha. Y era o su vida o la cosecha. Y Gedeón dijo que el que venga se tendrá que enfrentar conmigo. Yo estoy dispuesto. Yo enfrento eso. Tengo fe. Dios hará un milagro. La fe es imposible. Sin fe es imposible, agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerque a Dios crea que Dios existe y que es real. Para que Dios galardone, premie, recompense la fe nuestra. Por lo tanto, Gedeón también entonces estaba allí sacudiendo el trigo del lagar. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios le habló y le dijo, ve, Jehová está contigo. Ese verso usted lo sabe, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, le dice Dios. Él tenía fe que lo que estaba haciendo no era meramente un propósito personal suyo, sino que era también algo que Dios lo estaba permitiendo. Dios estaba permitiendo que él estuviera en ese lugar sacudiendo el trigo y guardando la cosecha de los madianitas.
tenía fe. Y él dice: yo no quiero que sigan robando de toda mi familia, todo mi pueblo. Yo voy a exponer mi propia vida por el bien de ellos. Eso es tener fe. Creerle a Dios. Dios obrará. En la Biblia tuviésemos muchos ejemplos de fe que nos hablan a nosotros de la importancia de guardar la fe a pesar de las situaciones que podamos tener a nuestro alrededor. La fe no es que yo predique de fe, la fe es que yo pueda vivir y creerlo. Podemos creer en lo que Dios hará. Dios toma el control de todas las cosas. A veces hemos puesto en el féretro nuestra fe en las promesas del Señor. Ya no son para mí. Ya no, cuando se habla de propósito, promesa, eso no es para mí, es para el resto de los hermanos, menos para mí. No estoy incluido yo en la lista. Nunca estaré yo en la lista imaginaria de Hebreos 11. Nunca estaré yo en la lista de las personas que han logrado algo por la fe. Yo no he logrado nada. Se enterró mi fe en las promesas del Señor. Dios ha hecho promesas a nosotros y nos ha ministrado promesas que están escritas en su palabra. Luego Dios ha ministrado nuestras vidas y nos ha dado promesas por el Espíritu Santo. Dios se ha acercado a nosotros y nos ha hablado de cosas que tal vez, hermanos, no lo sepa el que está a mi lado, pero que Dios la ha puesto en nosotros. Y a veces pasa el tiempo y nos decimos: yo no creo que esto ya se cumpla. Yo creo que Dios hasta se olvidó de eso. Un día Dios me lo prometió, pero se olvidó de lo que me prometió el Señor. Yo no creo que Dios se olvide. Yo no creo que Dios tenga problemas de memoria. Yo creo que Dios se acuerda de todas las cosas. Y yo creo que Dios cumple todas las cosas. El problema es que yo he puesto en el féretro la falta de fe en las promesas del Señor. Ya no estoy creyendo de que Dios se va a glorificar. Tengo duda, incertidumbre, hay inseguridad, hay temor, no hay fe. Lo contrario a fe es todo eso. Cuando no tenemos fe nos llenamos de incertidumbre. No sabemos ni hacia dónde vamos. No nos podemos dirigir hacia nadie porque no tenemos la fe, la confianza y en las promesas del Señor. Tal vez en esta noche nos hemos acercado al templo diciendo: yo voy a ir porque habitualmente yo soy cristiano y me congrego y voy a la iglesia, entonces voy a ir un domingo más a la iglesia. No tiene que ser esa la motivación de que somos cristianos y que un domingo más vendremos a la iglesia. No, tenemos que llegar a la casa del Señor con fe, creyendo que en esta noche en medio nuestro está el Señor y Él conoce de nuestras vidas y puede obrar en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que acercarnos al trono de la gracia confiadamente, con seguridad. No podemos enterrar esas promesas ni la fe en esa promesa que Dios nos ha dado por su palabra. Tenemos nosotros que creer en lo que Él hará en medio nuestro. No llegar por rutina a la casa del Señor. No decir: bueno, tengo que ir, es mi deber como cristiano. Es más que un deber, es un deleite. En la palabra del Señor encontramos que es una bendición el poder llegar a la casa del Señor con fe, creyendo en lo que Dios hará. Yo necesito que en esta noche el Señor obre en mi vida, y tal vez he puesto en el féretro la fe en las promesas del Señor. Ya no creo que Dios lo hará, y en esta noche hay uno que quiere tocar el féretro y nos quiere decir: levántate de ese lugar, no puedes seguir enterrando esas promesas que yo te he dado. Es tiempo de que eso se cumpla. Cuando ya íbamos próximo a enterrarla, se encuentra el Señor en nuestros caminos para hablarnos y decirnos: yo quiero tocar el féretro en esta noche. Y eso tiene que salir con vida de ese lugar. Tenemos que creerle al Señor en las promesas que Él ha dejado. Yo tengo, hermanos, como todos ustedes, el manual de instrucciones, la Biblia, que aquí hay muchas promesas dejadas para Dios, dejadas por Dios para nosotros. Algunas promesas son a ciertas personas, otras promesas son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Muchas de ellas están condicionadas.
Es decir, Dios promete si yo pongo mi parte. Él cumple si yo pongo mi parte. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. ¿Sabe que está condicionada esa promesa? Diciendo el Señor, he aquí que ellos guarden todos mis mandamientos. Por lo tanto, entonces, he aquí, yo estoy con ese, he aquí, condiciona lo primero del verso, la promesa de que Dios va a estar conmigo si yo guardo su palabra. Hay gente que, hermanos, le ha dado la espalda a Dios y pregunta, ¿y dónde está Dios cuando hay un problema de salud, por ejemplo? ¿Y dónde está Dios? Y en el lugar que tú le diste, en el lugar donde tú le has dejado, nunca se le ha dado lugar a Dios. Por lo tanto, entonces, ahí está Dios, donde no se le ha dado lugar. Se pregunta hoy, ¿dónde está Dios? ¿Por qué suceden estas cosas en la sociedad donde estamos viviendo? Y Dios sigue sentado en su trono alto y sublime. No se le ha dado lugar a Dios. Como no se le ha dado lugar a Dios, son las consecuencias que estamos viviendo. El hombre hoy sin Dios está haciendo cosas atroces, horribles. Pero eso es la consecuencia de que el hombre no le ha dado lugar a Dios. Por lo tanto, cuando uno no le ha dado lugar a Dios, ¿cómo voy a reclamar yo la presencia de Dios? ¿Cómo le voy a decir, Señor, tú has prometido estar conmigo cuando yo no estoy con Él? Cuando yo no le honro, cuando yo no guardo su palabra. Necesito yo someterme a la palabra del Señor para ver el cumplimiento de esa promesa hecha una realidad en nosotros. Tenemos promesas que están basadas aquí en la palabra, pero también hay promesas que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Tratos de Dios. Y ahí estoy hablando, hermanos, del tiempo que uno ha tenido y en la intimidad con Dios, y Dios ha ministrado a nuestra vida. Hay ciertas convicciones y prácticas que usted y yo tenemos que no fueron impuestas por las personas, fueron mostradas por Dios en su palabra y arraigadas por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios fue el que las afirmó en nosotros. Y esas promesas se van a cumplir. Dios no miente. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Gloria. Ahora, puede ser que el hombre haya dicho algo, hermano, y no se cumpla. Lo del hombre, hermano, yo no creo del hombre para eso, ¿no? Las promesas del hombre, hermanos, no se cumplen. Las promesas de Dios sí se cumplen. Gloria a Dios. El hombre miente, Dios no miente. Gloria a Dios. Frente a esto, sí, hermano, el hombre, hermano, falla, Dios no falla. Gloria a Dios. Por lo tanto, hemos creído en las promesas que Dios nos ha dado. Todo lo que Él ha dicho que se haría, se hará. Bendito el Señor. Por lo tanto, tal vez a nosotros en esta noche nos toque, gloria al Señor, decirle gloria a Dios a esas promesas que hemos puesto ya en el féretro. En esta noche hay uno que quiere tocar el féretro para que recobre vida esas promesas una vez más en Dios. Gloria al Señor. En tercer lugar, hermanos, podemos notar o enumerar la falta de amor a Dios y a su obra. Tal vez hemos puesto en el féretro la falta del amor a Dios y a su obra. Al muerto, murió eso. Ya murió en nosotros la esperanza, el amor hacia Dios, aunque tal vez no lo digamos con palabras, porque alguien nos pregunta si amamos a Dios y enseguida decimos, claro, Él es mi todo, yo le amo a Él, como Dios, o Dios para mí es la vida, todo gira en torno a Él. Son promesas, son palabras. Ahora hay que demostrarlo. No es que solamente nos vamos a quedar con las palabras, hay que expresarlo y está bueno, hay que demostrarlo. Pero a veces hemos puesto en el féretro la falta de amor a Dios y a su obra. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Frente a este verso cabe una pregunta, hermano. ¿Las obras de hoy son iguales que las primeras obras? Lo que usted y yo hacemos para Dios hoy es lo mismo que hacíamos cuando nos convertimos. Si la respuesta es no, cabe preguntar, ¿y ahora son más obras o menos obras? ¿Amamos más o menos? Gloria a Dios. Porque si resulta la matemática que nos da negativo, estamos perdiendo ese amor. Ya no nos envolvemos o no hacemos las cosas
que antes hiciéramos o hicimos para Dios. Ya no. Corre el tiempo y tal vez antes nos brindábamos y nos dábamos para Dios y tenemos momentos grabados en nuestra mente de las cosas tan preciosas y lindas que vivimos en años dorados, en años pasados, porque ya hemos puesto en el féretro la falta de interés hacia Dios, su obra, el amor a Dios y al prójimo, ya lo hemos dejado a un lado. Ya no amamos la obra de Dios, ya no amamos a Dios ni amamos su obra. Gloria al Señor. Estas primeras obras tal vez nos hablan a nosotros del tiempo de intimidad con Dios. Cuando recién conocimos al Señor, queríamos hablar con Él todo el tiempo. Y queríamos que Él nos escuchara y queríamos hablar y contarle tantas cosas que hay en nosotros, tantas cosas. Y entonces nos sumábamos a todos los tiempos, gloria a Dios, de comunión, de oración, de intimidad, porque lo necesitábamos, queríamos disfrutar de todo ese tiempo. A veces el tiempo va pasando, hermano, y queremos hablar con todo el mundo, o hablamos con todo el mundo, menos con Dios, como lo hacíamos antes. Un tiempo de intimidad con Dios marca la soledad o el tiempo de que uno puede estar a solas con Dios. No hay más nadie. No está la iglesia, no están los hermanos, no es que haya culto de oración, no hay nada de eso. Hay simplemente el deseo ardiente de estar uno en la presencia de Dios. ¿Cuál fue el último tiempo que uno ha estado así a solas con el Señor? ¿Cuánto fue la última hora que le has regalado a Dios a solas? Sin nadie más, en intimidad con Dios. Alguno podrá decir tal vez, bueno, sí lo hago a diario. Amén, qué bueno. Tal vez otro pueda decir, 1 hora es mucho, no tengo tiempo. Que no tengo tiempo, que no hay tiempo para darle a Dios cuando Dios nos ha dado todo a nosotros. No tenemos ni siquiera 1 hora para estar en la presencia de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos estar en ese momento, ese tiempo de intimidad con Dios, para que entonces podamos volver a esas primeras obras y ese amor a Dios y su obra. Lo necesitamos. Tal vez hemos puesto en el féretro ya eso. La intimidad con Dios no es la misma. Hablamos de oración, hablamos de intimidad, pero no lo practicamos. Se necesita. La vida cristiana no se mantiene en pie por quien yo sea, sino por la intimidad que yo pueda tener delante de la presencia del Señor. Intimidad con Dios. Tal vez una vida de santidad delante del Señor. Estamos hablando de las primeras obras que tal vez se han dejado un poco y las hemos puesto en ese féretro. Ya no hacemos más. Esa santidad que uno tenía delante del Señor. Le pedía a Dios que le guardara a Dios y se guardaba a la persona de todo aquello, hermano, que era malo. Tenía cuidado que oía, dónde iba, qué veía. Había cuidado. A veces pasa el tiempo, hermanos, y ya no velamos esas cosas. Antes se atacaba, hermanos, desde las iglesias, tal vez la televisión, como un medio, hermano, de entrada de cosas de perdición al hogar, que rompe la familia y destruye hogares. Ya hoy nadie habla de la televisión. La televisión ha quedado en un segundo plano. No es porque no haya cosas malas, por el contrario, a veces notamos que las que no hay son buenas y es muy selecto lo que se puede ver. No es que estamos en contra de la televisión, estamos en contra, hermano, de aquello que ocupa el lugar de Dios y nos hace ir perdiendo la santidad delante de Dios. Hay ciertas cosas que a veces y prácticas que antes no las teníamos, y ahora el problema está que nos encerramos en nuestro propio cuarto con nuestro teléfono portátil y ahí el mundo se nos abre a nosotros y nos ofrece un montón de cosas de las cuales nos hace perder la santidad delante de Dios. Y está a la puerta y está a la orden del día. Y entra, hermanos, y nos abre una puerta en la cual cuando yo entro me veo, hermanos, envuelto, enrolado en eso. Y difícil de poder salir después. Quisiéramos salir y no podemos. Y una cosa me lleva a la otra y a la otra. Y vamos perdiendo esa santidad delante del Señor. Y ya nuestras miradas no son, o lo que nuestros ojos ven ya no es lo santo, no bueno. Y se contamina nuestra mente.
Y eso logra, hermanos, hacer una batalla y se quiere erradicar en nuestra mente y cuesta sacarla. Cuesta sacarlo. No sale tan fácilmente. Le empezamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos y eso cuesta sacarlo. Ya no vivimos la santidad como Dios ha querido. Ya estamos albergando ahora y decimos, no es nada malo, simplemente es un pensamiento que tengo. ¿Qué tendrá de malo? No le hago mal a nadie. A nadie he dañado con esto. Nos dañamos nosotros. Y cuando nos dañamos nosotros, dañamos el que está a nuestro lado. Por lo tanto, a veces ya no vivimos la santidad que Dios quiere que vivamos. Y ahora se ha abierto una puerta en la cual la iglesia muchas veces entra. Las vías que hay hoy, hermanos, de cómo llegar a nosotros, cierto material y ciertas cosas, es multiplicada gigantescamente y reproducida con facilidad en nuestras manos. Todo, hay cosas que pueden estar para bien o que pueden ser bien usadas, pero hay otras cosas que van a ser mal usadas y serán un arma de gran peligro en nuestras manos. Hoy todo lo que el hombre necesita, hermanos, lo pregunta Google. Todo lo que se necesita. ¿Qué necesita usted? ¿Se le perdió a su querido en su casa? Pregunta a Google, ¿dónde está? Lo va a encontrar porque le va a indicar todo lo que necesitamos saberlo, todo lo vamos a encontrar. Gloria a Dios. Bueno, pero como lo que puede ser una herramienta buena, se transformará en nosotros un grave problema. Además, no todo lo que a veces se lee es fidedigno, es confiable. Hay ciertas cosas que no lo son. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado. Ciertas puertas o ventanas que uno puede entrar peligrosas. Y tal vez ya no vivimos la santidad que antes vivíamos. Ya ahora ya no, porque es que el mundo y la corriente que está entrando nos induce hacia lo malo. Cuando yo he dejado eso, hermanos, yo he enterrado ya en el féretro mi amor a Dios, la obra de Dios y el amor que tengo hacia Dios y las cosas del Señor. Ya no vuelvo, ya no estoy haciendo las primeras obras. Antes me guardaba de todas esas cosas, ahora ya no, gloria al Señor. Mi servicio a Dios y al prójimo. Ya no tenemos la vocación de servirle a Dios ni al prójimo. Nuestro servicio a Dios, hermanos, se hace como una gran carga. Tengo que hacer esto, me pidieron tal o cual cosa, me es impuesta una carga y yo tengo que hacer. ¿Sabe que el servicio a Dios no debe ser una carga? Cuando resulte una carga hay que examinarse. Algo no estamos haciendo bien. Cada vez que yo hago algo para Dios y me resulta, hermanos, una carga, me examino delante de Dios. Digo, Señor, aquí hay algo que no está bien. No me puede ser una carga el servicio a ti y al prójimo. Si eso me es una carga, hay algo que no está bien. No afuera, adentro, en nosotros. Hay algo que no está bien. Tendré que examinarme. A veces perdemos esto. Ya no, eso era antes. Antes hacíamos y brindábamos y nos dábamos, y ahora ya no, olvídate, siempre igual, siempre te toman siempre de a uno, siempre uno. Al fin te van a tomar como de tonto. Todo lo que uno hace y de aquí y de allá siempre, no, tranquilo, no pasa nada. Otros no lo hacen y no le pasa nada. Yo no sé lo que otros harán. Al fin y al cabo, ese otro tendrá que dar cuenta mañana ante Dios. Gloria. Yo sé lo que yo tengo que hacer y lo que Dios me ha pedido a mí. De eso yo tengo que estar consciente. El servicio que uno presta a Dios lo manifiesta o lo exterioriza con el prójimo. Yo no puedo decir que sirvo a Dios y me olvido del prójimo que tengo a mi lado. A veces las primeras obras me llamarán a atender nuevamente el servicio a Dios. La entrega total. Hay un antiguo himno, hermano, que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Hoy entrego yo mi vida aquí ante tu altar. Pero a veces la entrega no es total. Le entregamos a Dios ciertas cosas y hay otras que no queremos que Dios eche mano, porque no es total la entrega. Hemos perdido el amor a Dios y al prójimo. Lo pusimos dentro del féretro y decimos, ya no hay más esperanza. No me motiva más esto.
Gloria a Dios. Ya hemos perdido toda esperanza en eso. En esta noche, hermano, hay alguien que quiere tocar el féretro para que podamos decirle entonces, gloria al Señor, a esa falta de amor a Dios y a su obra: levántate. Es momento de que recuperes entonces lo que has perdido. Nosotros tenemos que volver a tomar ese amor hacia Dios y la obra del Señor. Gloria a Dios. El féretro en esta noche, hermano, tal vez pueda ser lleno de muchas cosas. Yo no sé qué más cosas tal vez hay en su vida que usted haya puesto ya en el féretro y que vaya hacia el final de sus días sin esperanza. Pero entonces lo que dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús se le acercó, gloria a Dios, y tocó el féretro, gloria a Dios. Y cuando tocó el féretro, entonces dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Se incorporó el que había muerto y empezó a hablar. Se devolvió a su vida normal. Volvió a hacer lo que antes hacía. Cuando el Señor toca el féretro, las cosas cambian. Gloria, el poder de Dios comienza a obrar y lo que allí estaba ya muerto vuelve a recobrar vida en esta noche. Gloria a Dios. ¿Qué cosas hay en el féretro que en esta noche el Señor quiere tocarlo? Gloria a Dios, para volverle a darle vida en ti lo que ya tal vez no había esperanza. Esta es la noche donde el Señor quiere tocar el féretro. Gloria a Dios. Vamos a estar juntos de pie dándole gracias a Dios. Hasta aquí la palabra. Permitamos al Espíritu Santo de Dios en esta noche que Él sea obrando a través de ella. Gloria al nombre del Señor.